Saludos a toda la comunidad de oposición inteligente y bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast número 20. Un podcast que coge cada vez más y más nivel. ¿Y por qué? Pues porque traemos a invitados como Sergio, recientemente nominado como al premio al mejor docente en el año 2019, que nos trae una serie de consejos que no te puedes perder. Sí, Sergio Banderas, mejor docente en los premios Educa Banca. Y no te pierdas el final, porque nos va a dar unos consejos. Sergio transmite su pasión, su motivación por la enseñanza y al final del vídeo nos va a dar unos consejos claves para tus oposiciones, para que destaques, ¿sí? Así es, así que no nos entretenemos más y vamos directamente a presentaros a Sergio que nos cuente su experiencia. Sí, pero antes, si considera que esto es de valor, suscríbete, dale a la campanita y dale a like. Si te gusta este vídeo, dale a like, empezamos. Buenas tardes, Sergio. Hola, ¿qué tal? Hola, tardes, Sergio. Antonio. Hola, ¿qué tal? Hola, José, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro podcast. Hoy tenemos a un docente de éxito, Sergio Banderas, nombrado mejor docente del año 2019 por Educa Banca, ¿no? Sí. Pues me lo dieron el año pasado, hace justo un año, que fue de los últimos eventos personales que pude acudir. Fue a final de febrero del año pasado. Fue una pasada el evento y un recuerdo muy bonito. Y sí, fue enorme. Aunque me lo dieron en 2020, pero se reconoció el año 2019. Yo te conocí en la JIPA de Antequera, Jornada de Innovación Pedagógica. Para todo el que nos escuche, en cuanto se pueda hacer la JIPA, pues apuntaros porque merece la pena y bastante. Y ya te veía yo ese brillo en los ojos, digo, este chaval está captando todo lo que se está haciendo aquí. Y cuando te vi en los premios, la verdad que me dio mucha alegría. ¿En qué consisten esos premios, Sergio? Bueno, pues los premios, hay premios para todos los niveles educativos, desde primaria hasta universidad, y parten de la candidatura, es decir, la hacen los propios estudiantes. En este caso, mis alumnos de 2019 rellenaron un formulario diciendo que querían presentar mi candidatura, que le parecía un buen profe en ese momento. La verdad que ese es el mayor orgullo que se puede tener, ¿no? Que te nominen los propios alumnos. Entonces ya después en septiembre se pusieron en contacto conmigo, hay un pequeño filtro y me dijeron, mira, que has sido preseleccionado. Entonces, pues ahora para hacer el proceso hasta que llegues a que te demos el premio, pues tienes que mandarnos todos los méritos. Y los méritos, pues hay como muchas categorías de méritos. Una de ellas, pues recuerdo que era cómo difundes tus proyectos. Y por otro lado es qué proyectos has hecho o en qué líneas de trabajo estás, de tema de innovación, de tema de valores, también proyectos de todo tipo, internacionalización, que si bilingüismo, que todos los proyectos que está, también temas de formación que tuve que poner en todo lo que me había formado, si yo había colaborado en algún evento, organizando, etcétera, etcétera. En definitiva, tuvimos que mandar una lista de méritos muy extensa y memorias y todo. Y ya está, yo lo eché ahí y digo, bueno, ya algo pasará. Y nada, al cabo de los meses, pues entré en la fase final y ya al final pues me dijeron que había sacado la mayor puntuación y tal. Y nada, yo siempre digo que no me considero para nada el mejor y ya está. Lo que sí, por supuesto, estoy muy contento, muy agradecido y un evento a todo profesional le gusta que lo reconozcan. Lo veo como un reconocimiento a mi carrera profesional que, por otro lado, pues ha sido una inyección de motivación y para seguir trabajando. Pero que la palabra mejor es muy comparativa y en la educación no deben existir comparativas de mejor o peor, porque tenemos que ser todos creciendo y, por supuesto, sí es importante que se nos reconozca y a todos los compañeros que están haciendo labores muy interesantes. Claro que sí. Y bueno, y a su vez así debe de reconocerse también un poco la labor de los docentes, ¿no? Que sabemos que, bueno, que están ahí esforzándose, están trabajando mucho por pasar de ese enfoque, de esa metodología tradicional, ¿no? A un enfoque más actual, ¿no? Por lo tanto, nuestra enhorabuena desde aquí y también, bueno, pues un poco para seguir sabiendo un poco sobre esos premios, ¿no? Imaginamos, ¿no? Tradicionalmente siempre el profesor era transmisor únicamente de un conocimiento, ¿no? Pero hoy día es necesario que el profesor, además de ese conocimiento, sea capaz de transmitir, como bien has dicho, unos valores, unas habilidades personales, ¿no? ¿Qué factores son? ¿Cómo se valora todo eso a la hora de la elección de este premio?
Bueno, pues dentro de la memoria que tenemos que hacer, en función de los proyectos en los que hayas trabajado, en la que tú dices cómo has hecho interactivo, es decir, cómo has puesto el foco también en el estudiante, una de las cosas de las que se valora más en la nueva educación, en la metodología activa, es poner el foco en el estudiante. Entonces, de alguna manera, yo creo que se ha valorado también, por un lado, la valoración que hicieron los alumnos en su momento de la nominación, cuando me nominaron, y por otro lado, Ujú. cuando yo he demostrado los proyectos he puesto informado los proyectos que he estado realizando, de qué manera ha implicado al alumno en su crecimiento, en sus habilidades, en su trabajo en equipo, en su iniciativa, en su creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se valoran mucho porque al final lo que está haciendo, como bien has dicho, José, no es ser un profe que transmite conocimiento y que el alumno tiene que lo recibe y lo reproduce, ¿no? Que eso es, de alguna manera, y menos en FP, lo que deberíamos evitar. No significa que haya que demonizar la memorización. La memorización es una habilidad muy interesante que si se tiene es muy útil en muchos casos, pero no Claro. basar exclusivamente todo en la memorización, sino al final, si consigue a través de proyectos llegar, además, a través de proyectos, en mi caso con el tema de los videojuegos, se llega a sitios muchísimo más avanzados y con la implicación del alumnado y los conocimientos que el alumno aprende a través de proyectos, pues retiene mucho más la información y recuerda mucho más lo que ha hecho que con un solo examen al final y reproduce Claro, contenido, ¿no? que con la mera transmisión, efectivamente. Bueno, Sergio, ¿nos podías hablar un poquito de tu proyecto? Porque yo lo conozco y la verdad que yo creo que es importante de conocerlo, de que todos los opositores lo conozcan, pero no solamente los opositores de FB, porque yo creo que incluso retocando un poquito es adaptable a primaria y a secundaria, Mm. cambiando, salvando la distancia de lo que es de la elaboración de un videojuego o el tema informático, pero puede ser interesante. Bueno, pues te cuento un poquillo. Yo soy profesor de programación y desde ya hace como 6 o 7 años digo, esto hay que reinventarlo, porque la programación también se puede convertir en una asignatura muy pesada, muy dura, muy abstracta, muy fría. Y yo, que me encanta, yo digo, tengo que Ujú. intentar que el alumno se apasione por la programación, ¿no? Que no sea solo todo programado y que no seamos tan informáticos, como así decir, con la programación. Entonces, pues yo ya desde hacía como 5 o 6 años, pues empezaba a pegar, a hacer mis pinitos con los videojuegos. No usaba todavía herramientas profesionales, pero hacía con JavaScript, con jQuery, con tecnologías que tenemos, pues hacíamos pequeños videojuegos que no eran muy humildes, muy escasos, pero incluso en los exámenes, que yo ya últimamente no pongo exámenes, pero cuando hacía exámenes, que le dejaba mucho tiempo para desarrollarlo, que realmente mis exámenes no eran exámenes, eran pruebas prácticas que yo veía cómo evolucionaban. A mí no me gusta un examen escrito de memorizar, ni mucho menos. Ujú. De hecho, mis exámenes, que no eran exámenes, como digo, duraban 6 horas, porque y le dejaba al alumno que escuchara música, que se tomara el bocata, y porque realmente digo, mira, tenéis una mañana para hacer este proyecto, a ver hasta dónde llegáis, ¿no? Y era una manera. Entonces, ahí ya metía yo desde siempre pequeños videojuegos, ¿no? Para crearles retos, para crearles, incluso le daba contenido para que tuviera que seguir terminándolo, no sé cuánto. Y poco a poco, pues te vas metiendo en el mundo y descubrí un framework, que sea una librería de creación de videojuegos. Ujú. ¿Para qué? Para matar dos pájaros de un tiro. Conseguir hacer videojuegos un poquito más profesionales, videojuegos 2D, estoy hablando, a la vez que el alumno aprende, que en mi caso son del ciclo formativo de grado superior, desarrollo de aplicaciones web, que aprendan competencia avanzada en programación web. Entonces, Ujú. Ujú. en los últimos 3 años o 4, podría decir, ya una parte del curso, yo empiezo en septiembre hasta mitad de marzo, que son los alumnos de segundo, pues como 2, 3 meses del curso lo dedicamos primero a que se formen bien en las tecnologías, una primera base de conocimientos, y después ya nos ponemos como un mes y pico en clase, que los alumnos forman distintos proyectos, distintos grupos, trabajan en microgrupos de 5 o 6 alumnos y trabajan de manera colaborativa en un proyecto que ellos mismos han decidido, que ellos Ujú. mismos están cogiendo la fuente, que ellos mismos van a definir la narrativa, es decir, van a hacer lo que es un ABP al final, ¿no? Van a hacer, trabajan durante un mes y medio aproximadamente en clase, siendo yo su guía, no su transmisor. Ellos van a ir descubriendo el conocimiento con mi ayuda. Bien, pues esa manera de trabajar, incluso fuimos a la jornada andaluza de formación profesional, que se consideró como buena práctica del uso de los videojuegos para poder aprender programación, ¿no? Y a raíz de eso salió
salió un colegio rural de cerca de donde está nuestro centro, vino a preguntarnos si podíamos hacer un proyecto conjunto de un videojuego, porque sus niños le apetecía mucho hacer un videojuego y había escuchado que allí podíamos hacer tema de videojuegos, no sé cuánto, y yo que no sé qué decir que no, y lo vi una oportunidad súper interesante, pues vamos. Y ese videojuego se llama Las históricas aventuras de Daniela, que lo podéis buscar en Google Play, lo podéis buscar en plataformas web, que está ya descargado. Incluso ese proyecto pues surgió inicialmente con mucha ilusión por las dos partes, por la parte de mis alumnos, por la parte de los alumnos de primaria y por los dos docentes que estuvimos coordinándolo. Fue un proyecto muy ilusionante y pues hicimos todas las fases de un proyecto. Nuevamente estoy diciendo, estamos en este caso, pues proyecto ABP, colaborativo entre dos centros y siguiendo una serie de fases muy, muy interesantes. Y ese proyecto duró aproximadamente unos 6 meses con toda su fase, también con la colaboración muy interesante del Polo Digital de Contenido de Málaga, que es un contenedor de empresas de videojuegos, que nos fuimos a visitarla y se volcó con nosotros, nos dio la posibilidad de trabajar con una empresa de sonido, con una empresa de 3D, porque hicimos también algunos modelos 3D, nos dejó la ubicación para hacer la presentación, para hacer talleres, y la verdad que eso le dio un valor añadido al proyecto, el poder tener colaboraciones externas reales del mundo real, y a los alumnos pues les dio una motivación y unas experiencias brutales. Entonces ese proyecto, que sí se presentó lo presentamos en varios concursos, pues recibió el premio Digital Skill Awards, recibió en Gamepolis, que era un festival de videojuegos, uno de los más importantes a nivel nacional, nos dieron el premio del público de videojuego indie, que eso, vamos, que es algo impresionante, ¿no? Después también en Simo Educación estuvimos, nos dieron un premio al mejor recurso digital de creación propia, y el Francisco Giner de los Ríos, que ese ha sido, la verdad, de los premios el más reconocido a la mejora de la calidad educativa por ese proyecto. Pues, después de surgir ese proyecto, pues yo tengo niños de 8 y 10 años y que están en un cole de primaria, que además el cole de primaria, que se llama el CEIP Prestora de la Isla de la Calle, trabaja por proyectos. Integro el centro, trabaja por proyectos, no usa libros y me apasiona. Yo colaboro mucho con el cole, en un grupo de teatro, y no sé cuánto. Estoy muy implicado con la primaria del cole desde que entraron los niños. Y claro, mis niños me decían, oye, yo pues, ¿por qué hace un videojuego con otro cole y no con nosotros? Entonces, pues como yo hablé con la directora del cole, que lo conozco, Eni, y planteamos el siguiente año hacer el mismo proyecto que habíamos hecho con el cole rural, hacerlo con el cole. Entonces, lo mismo, empezamos en mi clase, trabajando con distintos proyectos, distintos grupos, no sé cuánto, y cuando ya estábamos preparados, cuando ya había una base de eso, pues fuimos a hablar con el cole y el cole, pues lo mismo, generó un guión con una creatividad brutal, con una imaginación cada nivel. Además, en este caso, se ponía como eje vertebrador empoderar un poco a la mujer y fomentar las vocaciones STEM. Luego los protagonistas de este juego son 5 mujeres de la historia. Este juego se llama En búsqueda del BAMAC, ¿vale? Lo podéis buscar también, de BAMAC Quest. De hecho, la presentación oficial se hizo en Talent Woman, que es un evento a nivel nacional también, a nivel mundial, donde se ponen proyectos y este proyecto pues se puso como que fomentaba también, empoderaba a la mujer. Y además en ese evento se programó de tal manera que podían concursarlo el que quisiera a nivel mundial, podía competir en el videojuego y las puntuaciones, los 3 con mayores puntuaciones, se llevaban un pequeño obsequio que era a través de una empresa que colaboró y también con el Polo Digital detrás, Figma, que el Palacio de Feria y Congreso también nos apoyó. Luego, ya os digo, al final son 2 proyectos con colaboraciones externas, colaboración entre 2 centros, alumnos de primaria, alumnos de FP, y ha enriquecido muchísimo. Un aspecto muy interesante también que ha tenido, porque se reconoció también en una jornada que hubo en el Ministerio de Orientación Educativa de Formación Profesional, es la posibilidad de acercar la FP a primaria, de manera que estuviera orientada profesionalmente. Pues súper interesante eso, ¿eh? Súper interesante porque cualquier docente de primaria pues, puede plantear una programación de un trabajo por proyecto en el que colabora con el Instituto de Formación Profesional que es vecino y hacen un proyecto maravilloso como el que has hecho tú, ¿no? Claro, es trasladable a cualquier familia profesional. En mi caso ha sido un videojuego, pero lo que se vio como
como ejemplo es que se podía hacer de alguna manera trasladado a otras familias profesionales, como podía ser, que te digo yo, un proyecto de carpintería entre un cole y un centro FP, o de jardinería, o de Claro, cocina, de mil claro. historias Sí, que se sí. podrían hacer. Realmente. Sergio, nos has dejado clarísimo que creatividad, trabajo en equipo son las claves del éxito. ¿Cómo se puede extrapolar, cómo podemos aprovechar esas dos habilidades para el mundo de las oposiciones? Tú has sido opositor y tienes experiencia. ¿Cómo podemos nosotros aplicar el trabajo en equipo, la creatividad para sacar ventaja en las oposiciones? Bueno, pues efectivamente yo he sido opositor y la oposición es un proceso duro e intenso y en el que hay que estar muy focalizado y con una motivación brutal y el motor, porque al final yo me acuerdo que yo estudié las oposiciones estando trabajando a la vez. Además, yo estaba trabajando en una empresa, no dejé el trabajo y todos los días intentaba sacar un huequito para estudiar, pero tenía muy claro que quería conseguir el objetivo, que era dedicarme a la enseñanza. Entonces, lo que hay que tener muy claro, ahí hay que desarrollar una serie de habilidades muy importantes para conseguir el éxito, que es la visualización de tener muy claro en la mente a dónde quieres llegar para que te permite en tu día a día de trabajo estar motivado y no perder el foco. Es decir, si tú tienes muy claro, porque si no al final puedes en cualquier día, la palabra esta que es muy complicada de decir, que está tan de moda, procrastinar, ¿no? El no Exacto. ponerte, porque hoy tengo que estudiar, pero hoy no tengo ganas, lo dejo. Pero si tienes muy claro tu objetivo y estás muy motivado con eso, ese es uno de los mayores elementos. Y otro, la creatividad, en el sentido de que cuando tú te presentas a una posición, tienes que tener un poquito ser un poquito diferente, ¿no? La creatividad también es, al final, es generar ideas nuevas, que seas diferente el compañero. Desgraciadamente, las posiciones tienes que ser, aunque la palabra es muy fea decirla, tienes que destacar un poquito de referente. A ver, o por lo menos decir algo original para que los que están, Sí, para los llamar la jueces, no, el El tribunal, tribunal. pues el tribunal después pues ve algo en ti que le enganche, que le genere gancho, ¿no? Que diga, uy, mira, esto me ha gustado que ha hecho esta persona, ¿no? No, que no sea seguir el estándar de todo, ¿no? Que algo te salgas tú y algo sea original, ya sea en la oratoria, ya sea en la manera de poner el proyecto, ya sea de introducción de metodologías activas, de alguna manera sin tampoco pasarse, ¿no? Para decir que sea como un algo, pero yo la recomendación que veo, la creatividad, siempre muy interesante. Yo en el proyecto que conté antes de los videojuegos, la creatividad es algo que llega transversalmente en cuando se trabaja de manera práctica y por proyectos. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que crear, sí o sí tiene que crear. También ahí se desarrolla la iniciativa, que es la proactividad, pero la proactividad y la creatividad van de la mano, porque si tú Claro. estás aprendiendo, tú eres una persona que te sales un poco de lo estándar y propones hacer algo nuevo, estás proponiendo una idea. Y esa idea, junto con la innovación, con los conocimientos técnicos, estás consiguiendo crear un producto creativo, algunos. Es decir, que sí, que la creatividad es algo que está muy poco enseñada institucionalmente, ¿no? En la educación y debería ser, creo yo, vamos, de hecho hay en otras comunidades, por ejemplo en FP hay un departamento grande de creatividad que al final, estoy hablando por ejemplo del País Vasco, ¿no? Que en FP hace muchas cosas innovadoras y tienen como una especie de departamento regional que es sobre creatividad e innovación en la FP. I más D más I, ¿no? Que Sí, tanto hacen mención y que es muy importante trabajar desde los sí, inicios, porque si no, ¿cómo vamos a tener I más D más I? sí. Sí, Y que la empresa hoy día ya se está dejando de querer al trabajador pasivo que hace el mismo trabajo y que no rechiste, ¿no? Que sea obediente, que eso es lo que no tiene nuestro sistema de base, ¿no? Del sistema educativo Eso es. y institucional, ¿no? Que de alguna manera es obedece, no proteste, aunque no te guste, aunque no comprendas lo que está haciendo, pam, pam, pam. Y acostúmbrate que después vas a ir a un trabajo y vas a tener que hacer todo lo que te digan sin protestar y sin cuestionar y sin nada. Pero es que el tiempo, la era digital que estamos, está cambiando todo a una velocidad que lo que necesita, lo que quiere la empresa es alguien
que sea capaz de tomar decisiones, que sea capaz de crear una solución, que sea capaz de trabajar mejor en equipo, que sea no sé cuánto. Ya no existe el trabajo como ha existido muchos años en cadena y obediente. Habrá algunos trabajos que sí, pero ahora mismo no sabemos ni dónde vamos a estar dentro de 10 años en los trabajos que va a haber, ¿no? Totalmente, ¿no? Y así es como vemos ahora mismo el mundo de las oposiciones, ¿no? Tienes que ser autónomo, tienes que ser independiente, tienes que ser capaz de resolver tus propios problemas que nos creamos nosotros mismos cuando estamos en las oposiciones, porque es una etapa complicada. Y desarrollar creatividad, motivación, foco, como bien has dicho, Sergio. Creemos que son claves en las oposiciones, en el éxito de cada persona, ¿no? Y sabemos que en tu caso, bueno, pues otro de los éxitos tiene que ver con esa implicación, con esa dedicación, con esa parte emocional que sabemos que le pones mucho corazón, le pones más corazón que cabeza. ¿Por qué es tan importante esto? No solo a la hora de hacer un trabajo, sino en tu día a día. Bueno, la pasión es imprescindible si quieres llegar al alumno, ¿no? Pero la pasión no fingida. Pues dice, yo creo, a mí esto no me gusta, pues venga, voy a intentar ir motivado para que la gente... que tiene que ser algo que te guste. Desgraciadamente, pues hay profesores que van porque es un trabajo y lo tienen que hacer, pero eso, cuando hablamos de corazón, hablamos de pasión, si realmente lo que estás haciendo te gusta, y si no te gusta, pues búscate herramientas para que sin salirte de los objetivos que tiene el currículum, de los resultados de aprendizaje en FP que se llaman, de tu currículum, sin salirte de ahí, hay unas posibilidades brutales para hacer cosas muy interesantes y que a ti te llenen. Pues si a ti no te llena, vale, tú vas a ser un transmisor ahí pasivo de información y no va a llegar al alumno y no le está aportando esa ilusión al alumno y no le estás creando esa curiosidad y ese entusiasmo, porque el entusiasmo se contagia, aunque siempre hay en todas las clases alumnos que pasan de todo y eso hay algunos que ya se dan por imposible, aunque uno lo intenta pero a todos no, esto es una fórmula que diga, yo vas con entusiasmo y la clase se vuelca contigo. Todo el mundo no. Pero sí es verdad que el que tiene interés y hay más personas que le va a suscitar curiosidad e interés que yendo de una manera tradicional. Entonces, lo de la pasión, pues lo que yo he dicho en algunas ocasiones también, que me gusta decir que hay que intentar lo que te he dicho, llevarte tus pasiones a la clase. ¿Yo cómo me lo he llevado? Pues los videojuegos me lo he llevado. Y ha encajado a la perfección, no solo que ha encajado, sino que ha conseguido extraer mucha más competencia de que como lo hacía antes de meterme con los videojuegos. He metido las soft skills. ¿Cómo le he metido las soft skills? Pues como me gustan los idiomas también, pues le hemos hecho FP bilingüe y en 3 horitas de libre configuración que tenemos, que hay que darlo en inglés, pues digo, pues llama a todos para un tiro. Y me está formando en soft skills, he estado adquiriendo material, he estado perfeccionando, no sé cuánto, y es un tema que me apasiona y lo he conseguido. Y viajar me encanta y conocer y enriquecerte en el mundo, pues me hice coordinador bilingüe, no Erasmus, que nadie quería hacerlo. Digo, venga, pues me meto yo y me ha dado una oportunidad tanto a mí como a cientos de alumnos durante todos los años de hacer prácticas en el extranjeros que han venido a mi centro, etcétera. Y eso ha sido un enriquecimiento a nivel profesional y satisfactorio, que tiene mucho trabajo detrás. Sí, pero cuando lo haces con pasión y eso, pues no te parece un trabajo como si estuviera yo haciendo una carga ahí de trabajo burocrático, horas y horas, que diría, es que esto no hay quien lo aguante. Cuando estás haciendo algo que te apasiona, lo haces súper a gusto y sí, eso se transmite. Y es que muchas veces los docentes nos ponemos la trampa nosotros mismos, ¿no? Planificamos a la hora de programar, no nos tomamos la importancia que tiene la programación y vamos posiblemente a lo fácil, que el libro de texto, examen, y después es que tengo que corregir muchos exámenes. Es que en septiembre te lo has buscado cuando estás programando, claro. Has hablado de la soft skill. ¿Podrías contarnos algo más? Que nos parece muy interesante también para el tema de las oposiciones, ya que tú estás formado bastante en ello. Bueno, la soft skill, que la traducción al español es muy fea, que se llama habilidades blandas, y lo que no son soft skills son las habilidades duras, que se llaman las hard skills, ¿no? Esas son las que se aprenden y las que más se incide incluso en FP y en todo, que son las competencias profesionales, todo lo técnico que tú tienes que aprender, incluso idiomas, incluso competencias digitales, todo eso son cosas con las que vas a una entrevista, ¿no? Los típicos requisitos para una entrevista. Necesitas saber esto.
Y después lo que te suelen decir también en las entrevistas, se valora que sepa trabajar en equipo, se valora que tenga una actitud emprendedora, que sea una persona con idea, que sepa gestionar el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas habilidades que de alguna manera tienen que ser transversales y todos los profesores deberíamos trabajarlas y formarnos también para poder transmitirlas, son después clave en tu éxito personal y profesional. Yo trabajo en clase durante un mes y pico, por semana trabajo como 5 o 6 habilidades. Por ejemplo, trabajo la proactividad, hacemos actividad en clase con proactividad, se hacen cuestionarios, se trabaja en equipo, hay debate, trabajamos la gestión del tiempo, trabajamos la visualización que antes la comentamos, trabajamos la sinergia, trabajamos la escucha activa, trabajamos también una serie de hábitos saludables que al final influyen también, porque por mucha proactividad y creatividad que tengas, si uno se queda hasta las 3 de la mañana viendo una serie y bebiendo Monster y bebida energética, pues por muy bueno que sea, mucho talento que tengas, no va a rendir, ¿no? Ujú. También el tema de la autoestima, que eso es muy importante también para los opositores, el tema de tener confianza en ti mismo, porque desde pequeño nos han hecho mucho daño y siguen haciendo daño las etiquetas. Yo no valgo para esto, yo no se me da bien esto, yo no se me da tal. Y al final, lo que está demostrado, que eso no es que yo lo diga, eso está clarísimo, hay ejemplo y evidencia por todos lados, que con perseverancia, esfuerzo y motivación puedes conseguir la meta que te propongas. Es verdad que hay personas que tienen algún talento innato más que otros, pero hay personas que incluso con ese talento mucho mayor que otros no llegan tan lejos como alguien con perseverancia, esfuerzo y tiempo y motivación. Al final esas son las claves. Pero el esfuerzo, como nos lo han enseñado también de pequeño, en plan esfuerzo Del de sufrimiento, manera ¿no? dura y sufrimiento, el esfuerzo con sufrimiento, al final haces odiar y sufrir. Y cuando sufres, cuando tienes la oportunidad de dejar de estudiar, no quieres estudiar más. Ves el aprendizaje como el demonio. Yo no quiero aprender más, yo ya aprendí, yo ya me saqué mi título. Y lo que hay que intentar ver es el aprendizaje como algo que te va a acompañar toda tu vida y que tiene que ser algo que te llene. Yo sé que la posición es un proceso duro, pero hay que intentar mm, meterse de manera que te apasione. Es decir, que diga, oye, esto que estoy haciendo lo voy a poder transmitir después en clase, a ver qué idea se me ocurre. Que siempre está maquinando, no estudiar como no queremos que estudie un próximo alumno, ¿no? Es decir, al final, pues arte esquema, arte mapas conceptuales. Yo recuerdo que tenía los 70 y tantos temas que estudié, lo tenía todo hecho con esquemitas, tenía 72 hojitas. Entonces, los temarios eran grandísimos, pero yo tenía visualizado todos los mapas conceptuales de cada tema. Entonces, cositas así después ayudan mucho, ¿no? Que son usar también técnicas de estudio, técnicas de esquema, sumado con la motivación y todo, pues al final ayudan mucho. Genial. Sí, se trata de buscarle, aunque sea un trabajo tedioso, buscarle la parte que más te gusta, saber encontrar el camino que tú te sientes más cómodo, ¿no? y sentirte realizado, ¿no? Ten en cuenta que efectivamente te tienes que poner ese objetivo, ¿no? Y de lo que vas a ser capaz de transmitir el día de mañana, porque es cierto que hay que pasar ese trance, pero visualiza un poco más allá. Imagínate ya dando clases, imagínate cómo le vas a transmitir algo que te apasiona, algo que sientes que es necesario que tus alumnos aprendan. Imagínate cómo lo vas a hacer. Y para eso, pues evidentemente, tienes que pasar esa fase, pero ponte ese objetivo, ponte esa meta y ponle pasión, ¿no? Como bien decía, mira, Sergio, hay una de las cosas que a nosotros nos apasiona, ¿no? Y creo que se está viendo ahora el resultado, ¿no? Y tiene que ver con la FP, ¿no? Sabemos que está ahora mismo en un buen momento y es que cuando se habla de profesores, normalmente tendemos a pensar en profesores o bien de primaria o profesores de secundaria, pero también estoy ahí los profesores de FP que hacéis una labor que es eminentemente práctica, puesto que vuestro enfoque es un enfoque competencial directamente aplicado a unas habilidades, a unas destrezas que los alumnos van a terminar desarrollando en empresas, no solo el día de mañana, sino dentro del propio ciclo, ya tienen sus horas de práctica, ¿no?
tenemos muchísimo que aprender puesto que ponéis el foco ahí, ¿no? Y esa conexión de los alumnos con las empresas, de esa institución, de la FP ya directamente con las empresas. Cuéntanos un poco más, porque nosotros tenemos muchísimo que aprender, puesto que seguimos basándonos en modelos pues, más académicos, menos prácticos, y aquí, bueno, pues nos está dando una lección, pues, ese éxito que está teniendo la FP. Sí, la FP, una de las claves que tiene y que el alumno desde que empieza está viéndole un porqué a cada módulo. Como sabéis, la asignatura se llama módulo. A cada módulo le ve una utilidad, una visualización de para qué sirve cada cosa que está aprendiendo para un puesto de Ujú, trabajo específico. Entonces, ahí no es decir esto para qué sirve. No, es que lo sabes todo lo para qué sirve. Esto es porque lo vas a usar en tu puesto como informático, como mecánico, como cocinero, como miles de especialidades que hay. Entonces hay un abanico muy, muy amplio de especialidades que al final reflejan lo que son las necesidades reales de la sociedad, de nuestro sector productivo. Entonces la FP al final cubre de manera muy real cada competencia, cada habilidad que necesita la persona para ir aprendiendo. Entonces, eso sí es muy, muy interesante porque está enseñando cosas prácticas que no necesita decir, no, esto te sirve porque tienes que estudiar, tienes que hacer la selectividad o porque eso porque es obligatorio. El sentido ya lo tiene, ¿no? Después el alumno puede ujú. ser más estudioso, más motivado, más no sé qué, pero por lo menos eso se tiene. Después también la relación con la empresa. Pues una FP normal, los 3 últimos meses de su estudio son en prácticas en una empresa, que ahí le da ya un Ujú, sentido máximo. Pero además tenemos el tema de la FP dual, que desde el primer curso es posible que el alumno ya esté teniendo práctica, no sean prácticas, son formación en alternancia, se llama, es decir, que desde el primer curso ya hay un periodo de varios meses donde el alumno 4 días a la semana, o depende cómo lo haya gestionado cada centro, está en la empresa, ¿no? Está formándose en la empresa. La empresa se implica mucho porque de alguna manera a la empresa también le viene muy bien que el alumno aprenda su especialidad y su forma de trabajar para después poder contratarlo y ya tiene una base el alumno brutal. En ese sentido, claro. sí es muy práctico y deberían otros niveles, no se puede hacer tan práctico en otros niveles, pero sí darle un enfoque que todas las materias tienen un enfoque real de la vida, las Ujú. matemáticas, la lengua, para la comunicación, todo tiene, cualquier materia, la historia para tener un pensamiento crítico, la educación física para tu Sí. desarrollo, para el conocimiento de Ujú. la nutrición, de todo tiene un porqué real. Entonces, la idea es que en todos los niveles educativos se le diera un enfoque real de la vida. No, y que se puede, que al final se puede, porque no tienes que dejar de aprender los conocimientos básicos. Lo que pasa es que darle un enfoque más aplicado a la vida real, que al final es Claro, sería lo ideal. lo que hablan del saber y Claro. saber hacer, el Mm, aprendizaje competencial, claro. sí. Sergio, ¿me podría contarnos algo más sobre el acceso a la FP? Porque em, si tú eres profesional, por así decirlo, de la FP, eres peluquera o eres mecánico, tú puedes acceder a ser profesor de formación profesional. Efectivamente, si tienes un grado superior, de todas Ujú, maneras habría que mirar los requisitos de acceso de cada una de las especialidades, pero hay especialidades Ujú, que sí te requieren una titulación universitaria, que de hecho esa ha sido la última noticia que ha salido ahora mismo, que los profesores técnicos de formación profesional de aquellas especialidades que se requería titulación universitaria nos van a pasar al cuerpo de profesores de educación secundaria, ujú, que no significa que demos en secundaria, sino que se llama así la especialidad, el cuerpo, que de esa manera estamos equiparados salarialmente con los de secundaria, pero seguimos teniendo las mismas competencias que teníamos antes a nivel de asignación de horario y todo, seguimos con nuestros horarios de FP, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay una serie de especialidades que van a dejar de ser de FP propia, bueno, que aunque den clase en FP, pero que se van a dejar de llamar profesor de FP. Pero todavía siguen quedando otra serie de especialidades, como hemos dicho, mecánica, cocina, carpintería y fontanería. Hay una serie de especialidades que no se requiere una titulación universitaria para acceder, porque de hecho no tiene sentido. ¿Para qué quiere ujú, un licenciado para dar clases de...? Lo que sí hará falta ahí es, en este caso, hay que hacer un máster de educación para que tenga ujú. unos mínimos, tiene que tener tu grado ujú. superior y también hay que presentar las posiciones, ¿no? Para cumplir los datos. Entonces, pues una oportunidad muy interesante para profesionales o para gente que ha hecho un grado superior que le guste la educación
pues una vía más para poder, pues la Para ser educación al final es docente, muy claro. bonita sí, Mm. sí, y una vía muy interesante y hay muy buenos docentes que no tienen por qué tener una carrera universitaria, ¿no? Que hay muchas especialidades. Ujú. Muy bien, Sergio, y sabemos que tu implicación, además de lo que es la enseñanza, va más allá, ¿no? Sabemos que estás colaborando con la administración, ¿no? Con el ministerio para el diseño de unos cursos especializados. A ver, cuéntanos un poco más sobre esa colaboración que Bueno, estás haciendo. pues a raíz de los proyectos estos que he contado, de videojuegos y tal, tuve la ocasión de ver en persona, que cómo suena eso ahora de ver en persona, ¿no? Pero cuando en uno de estos premios que nos dieron, pues estaban allí personal está el personal de la Dirección General de Formación Profesional, que ahora se llama Secretaría General de Formación Profesional, y Ujú. yo hablé con ellos y le comenté, oye, mira, que he visto que estáis empezando a sacar nuevas especialidades, nuevos títulos, pero de videojuego no hay nada. No hay nada. Hay un grado superior que se llama imagen 3D, juego, modelado, animación, pero realmente no se llega a consolidar una formación y menos de programación en videojuegos, desarrollo. Y me dijeron, y me propusieron, me dijeron, oye, ¿te interesaría colaborar con nosotros para el desarrollo, en la elaboración del Real Decreto de un curso de especialización de desarrollo de videojuegos y realidad virtual? Y yo dije, venga, para adelante. Entonces tuvimos el curso pasado, no este curso, el curso pasado estuve pues como 5 o 6 meses, estuve poquito a poco colaborando con ellos, con los técnicos del ministerio. También colaboramos con 2 empresas que nos daban el visto bueno a los contenidos, le daban una Ujú. revisión. Al final ha salido y para mí ha sido una experiencia complicada al principio, pero ha sido muy enriquecedora también porque he aprendido cómo es el desarrollo de un Real Decreto desde su inicio cero hasta ahora mismo, que se encuentra ya en último estado de borrador y va a ser aprobado en próximas semanas, ¿no? Esto es curso de especialización, es un nuevo título que se añade a la oferta que existe en formación profesional. En formación profesional tenemos FP básica, grado medio, grado superior y ahora aparece curso de especialización, que para acceder, depende de qué curso de especialización, puede acceder a través de un grado medio o a través de un grado superior. ¿Vale? El Ajá. que yo he diseñado es a través de grado superior y es muy interesante porque cubre una serie de conocimientos que no están contemplados en los cursos, en los títulos actuales. Es como si fuera una especie de máster, que al final te especializa en algo Sí, muy sí. concreto. El nuestro es de videojuegos, pero hay otros que, por ejemplo, de ciberseguridad o hay otros de Big Data, cosas están tirando mucho por el mundo digital, que ahora mismo hay mucha demanda, Tecnológico, pero, claro. pero incluso hay uno que se ha implantado en Málaga, que es de bollería industrial, de Ujú. panadería y bollería industrial, que era una cosa muy específica de la parte de cocina, que no se Ujú. estaba contemplando en los estudios, y suelen durar un año en lugar de 2, un curso académico, y la verdad que tiene un nivel de formación muy, muy alto. Yo que estoy formándome mucho en el de videojuegos, el nivel es alto y el alumno puede salir con unas competencias muy interesantes. Claro. Bueno, Sergio, no te queremos entretener más, ¿sabes? Sabemos que estás muy liado. Lo último que te pido, 3 consejos en 3 palabras que le daría a todos los opositores. 3 palabras. A ver. Bueno, pues ánimo, que vivan el presente, que no vivan tanto qué va a pasar, qué no va a pasar, que el camino lo vivan con motivación y lo que pase no pasa nada, que todo lo que no hay esfuerzo en vano, todo lo que hagan siempre va a venir bien para su formación, pero siempre hay que estar muy motivado y darlo todo. Y no sé qué deciros, que pasión, motivación y perseverancia y esfuerzo, que es complicado también. Gestión del tiempo es muy importante. Más vale 1 hora de calidad que 4 mirando papeles y desconexión. Es decir, vivimos en un mundo en el que estamos interrumpidos constantemente y distraídos con los Totalmente. mensajería instantánea, no sé qué. Intentar hacer un esfuerzo de focus, es decir, de focalización y de concentración para que lo que rindáis sea muy efectivo, porque el tiempo es oro y cuanto más se rinda, mejor. Ujú. Así que mi consejo es ese, gestionar bien el tiempo para que no os queméis de, es que he echado 10 horas, o a lo mejor con 4 y después sintetizar. Mi consejo a un opositor que prepara es sintetizar. Lo que os dije yo antes, yo tenía 72 hojas.
una por cada tema. Y yo tenía en mi mente todos los cuadritos, todos los mapas conceptuales de cada tema. De manera que cuando llegaba el examen, yo tenía mi mapa conceptual y ahora desarrollarlo, y te tiras 3 horas desarrollando, ¿no? Cada cuadrito, cada concepto. Pero importante es sintetizar, que tú lo comprendas, que sepas razonarlo todo, que no estudies de memoria, ni mucho menos. Y ya está. Y consultar, hablar, preguntar a mucha gente, estar al final, enriquecerte con muchos datos, con mucho de eso, porque al final todo cuenta. Es decir, que no vayas por el camino solo, porque al final te van a Claro. faltar conocimiento. Cuanto más interconexiones tengas, más ideas, más habrá cosas que no te parezcan bien, otras sí. Ya está. Me habéis dicho 3, estoy diciendo 20. Con nosotros te puedes tirar todo el rato que quieras, porque se trata de ayudar a la comunidad de opositores. Sí. Prácticamente la mayoría de las personas que nos ven, que nos escuchan, pues están inmersos en una oposición, no están pensando opositar, y creemos que tu historia, además de motivar, les va a inspirar porque, insistimos, en la oposición la creatividad es una parte esencial. Sergio nos ha demostrado cómo pasar a la acción con ideas fantásticas, en este caso colaborando para crear videojuegos. De ahí se pueden sacar muchas ideas, cada uno lo puede aplicar a su especialidad, a lo que más le gusta o lo que mejor se le da. Y en este caso, pues nosotros estamos eternamente agradecidos, Sergio, que hayas colaborado en esta comunidad, en ayudarlos, en motivarlos y que nos sirvas pues, un poco eso como referente para que el día de mañana, cuando estén ahí dando clase, pues puedan optar a esos premios a banca como tú has sido ahí perfectamente referido con tus alumnos, con toda la comunidad también. Y pues ha sido un placer contar con la experiencia de un premio al mejor profesor de España en el año 2019. O sea que todo un lujazo este podcast. Va cogiendo cada vez más nivel y esperemos que sirva de muchísima utilidad. Estamos convencidísimos para esos opositores que a su vez están cogiendo muchísimo nivel también, ¿verdad, Antonio? Sí. Sergio, no te voy a entretener más, que me has dicho que tienes un perrillo nuevo, ¿no? Sí. Yo tengo ahí a niños con... Un cachorrillo, niños. Y en fin, estamos entretenidos. Tienes que descansar, tienes que descansar. Y desearle mucha suerte a todos los opositores, mucho ánimo y nada, un placer haber estado aquí compartiendo un poco de la historia de un profe de aula, que por muchos premios que tenga, yo al final soy un profe que está ahí batallando en la clase, que es lo que más me gusta al final, que yo lo que menos me gusta de la educación, por decir que hay algo que no me gusta, es la burocracia y los cargos y toda la parte esa que hay administrativa que sobrevuela por encima nuestra. A mí lo que me gusta es contacto con alumnos, con proyectos, con historias, y eso es muy bonito y os digo, es muy ilusionante porque lo bueno que tiene educación es que el que quiera hacer cosas las puede hacer. No va a tener impedimentos y se pueden hacer cosas muy interesantes y muy chulas y mucho ánimo a todos y suerte y un placer haber estado aquí con vosotros, Antonio. Muchas gracias, Sergio. El placer es nuestro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Pues, José, la verdad que muy interesante esta charla con Sergio Bandera, mejor docente de España 2019. Sí, mejor docente de España y a su vez pura inspiración, motivación, que seguro que te ha ayudado a ti que estás en la oposición a buscar esa pasión dentro de la oscuridad que siempre hay en la oposición, buscarle luz para enfocarte y sacar lo que realmente te gusta, lo que realmente te apasiona y visualízate ya el día de mañana enseñando y queriendo transmitir todo eso que seguro que nadie va a hacer mejor que tú. Bueno, y si alguien nos está viendo y no sabe cómo contactar con nosotros, ¿qué le puede decir, José? Bueno, pues puedes seguir aquí formándose con nosotros en oposicioninteligente.com, donde además de entrevistas de éxito como la que acabamos de ver y escuchar, vas a tener más vídeos y mucha más material para prepararte para que dejes de ser la ficha y te conviertas en el jugador que domina la partida de la oposición. Y ya sabes, ahora te toca a ti. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like y déjanos qué opinas. ¿Qué opinas sobre lo que ha hablado Sergio o cualquier comentario que tengas? Déjalo en la caja de comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, José. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en la siguiente, Antonio. Sí, hasta luego.
Hasta luego, chao.